Bienvenidos a otra edición de Directo a la Justicia. Soy Adaitza Cortés y usted está en Directo al Punto con Adaitza ya en el panel junto al licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Hola, bienvenido. Buenas noches, Adajitza, a ti, y a la distinguida compañera Francesca Pacheco. Hoy, ya 10 de noviembre, se nos estamos cerquitita de las Navidades en el programa 307, listo para comenzar a discutir los asuntos de la semana. Tan buenos muchos temas y Francesca Pacheco, bienvenida, licenciada. Gracias, Daitza. Buenas noches para ti, para el compañero y amigo licenciado Francisco Sánchez y para todos los amigos que nos sintonizan. Bueno, como dices que siempre quieres empezar con los temas de Estados Unidos y lo federal, así que cuéntame, ¿con qué arrancamos hoy? Pues, oye, Adajitza, que hay que comenzar con esta cuestión de que el Tribunal Supremo, ¿verdad? Avaló el hecho de que Trump frene los pagos del programa de asistencia nutricional o asistencia alimentaria, los famosos, digo, aquí le llamamos cupones para alimentos, ¿verdad? Los cheques de cupones para alimentos. Vamos, y lo que hizo fue que la Corte Suprema, en este caso, eso fue el viernes, este viernes fresquecito, eh, permitió que Donald Trump suspendiera temporalmente, ¿ok? Temporalmente, una orden judicial que vino de un circuito y de un tribunal de distrito, eh, ¿verdad? Diciendo que la administración Trump tenía que buscar 4.000 millones de dólares para que al terminar ese día, el día en que se emitió la orden, que fue el 6 o 7 por ahí, Francesca me corregirá, pero tenía que buscar 4.000 millones, como si 4.000 millones encontrarlo fuera así, además de que hay un problema constitucional, ¿verdad? De coger y asignar 4.000 millones sin el aval del Congreso, pero eso fue lo que se determinó en un tribunal de Rhode Bueno, Island. es que los tribunales últimamente quieren ser el presidente de los Estados Unidos y quieren actuar como si fueran congresistas y tomar decisiones. O sea, que ya no es interpretar, ya ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y un tribunal más arriba tiene que ponerlos en cintura. Así parece, y oye, esto fue una orden de emergencia, y quien la emite es que Ketanji Brown Jackson, que tú sabes que es demócrata, fue la última juez nombrada por Joe Biden, la que emitió la orden dándole la razón a Trump temporalmente, como hemos dicho, ¿verdad? Así que lo que hace es que le otorga un tiempo adicional al Tribunal de Apelaciones para que estudie el caso que tiene el gobierno federal al frente, ¿verdad? Con grupos que están defendiendo, ¿verdad? A las personas que solicitan acceso a la alimentación a través del programa. Y estamos hablando de que obviamente este programa que es administrado por el Departamento de Agricultura Federal, sabemos, ¿no? Estamos hablando de aquí estamos hablando que son 40 millones de beneficiarios, ahí, Francesca, que tiene este programa ¿verdad? De asistencia nutricional o de cupones para alimentos, el llamado SNAP. Así que, ¿qué me dices tú, Francesca, de esta cosa? Esencialmente eso, ¿verdad? El razonamiento, según surge de la decisión, es que Trump no puede ejecutar unos fondos que no le han sido asignados. Esa es la razón. Simpático o no, el hecho de los cupones de alimentos que no se, ¿verdad? Que no se pagaran. Pues la realidad es que legalmente hablando, la juez lo que resuelve es que Trump no puede ejecutar sobre unos fondos que no le han sido asignados. Recordemos lo del asunto del cierre del gobierno federal y demás. Así que probablemente esto ha tenido algo que ver con la decisión, ¿verdad?, que se dio ayer Ujú. y los acuerdos que han venido trabajándose primero en la Cámara y aparentemente ayer en el Senado. Así que, pero la realidad es que si no le habían aprobado el dinero, ¿cómo lo iban a distribuir? Así es. El Congreso, esto es una cuestión constitucional. Aquí no hay mucho que pensar, ni que son antojos de alguien o de uno u otra parte. Aquí la cuestión es que los fondos they have to be allocated by the Congress. Tienen que ser asignados por el Congreso. Si no existe ese allocation, no se puede hacer. Punto. Y lo que dice Trump es, si yo no lo tengo asignado, no lo tengo asignado, no lo puedo mover, yo no puedo buscar todo ese montón de dinero que ustedes me están hablando sin yo tener una asignación No, Y, presupuestaria congresional. Eso es y bien si lo sencillo. llega a hacer, entonces es que está actuando ilegal y que se cree un Legal, dictador y que maneja los claro. chavos que no son de él, etcétera y más, Eh, etcétera. Así mismo.
Así mismo. Hay una cosa que yo quería discutir, ¿verdad? Yo lo había hablado con Francesca, y bueno, extra estas ondas y contigo y aquí en las ondas, ¿verdad? Y aunque no es una cuestión legal per se, sí indirectamente, y esa cosa de que Trump dijo supuestamente la semana pasada, el viernes, de que los demócratas intentan convertir a Puerto Rico y a Washington DC en estado. Bueno, yo no sé si eso es verdad, ¿verdad? Que los demócratas, si ellos les interesa convertir a Puerto Rico y a Washington DC en estado, yo como que no me doy por enterado, ¿verdad? Yo como que yo no he visto que los demócratas pulseen mucho eso, ¿verdad? Y sí te digo algo, y mira, esto es mi opinión. Esto es 2 más 2 es 4. Aquí Para hubo una... beneficio de este público de Directo a la Justicia, vamos a poner el video que fue exactamente lo que él dijo. Dale, dale, dale. Cansado de la, ¿verdad? De la gente que interpreta lo que él dijo. Adelante. Immediately do it. You know, what they're gonna do is, what the Democrats will do is they're gonna make Puerto Rico a state. They're gonna make D.C. a state. They're going to pack the court. They're gonna end up with more electoral votes. They're gonna end up with 4 senators because of the 2 states. And they're gonna do this 100%. They would have done it except Manchin and Sinema got in their way. They would have done it. So if they're going to do it, I would do it. I would do it before them. And you think So a that little the like longer Israel. this, the So a longer little like Israel. Israel attacked first. That attack was very, very powerful. I was very much in charge of that. When Israel attacked Iran first, that was a great day for Israel because that attack did more damage than the rest of them put together. Si los demócratas lo querían hacer, yo lo voy a hacer primero. Yo lo voy a hacer primero. Eso no es lo que te Pero- dice la prensa. Te dicen que él dijo Claro. que los demócratas, esto y lo otro, pero hay que escuchar exactamente lo que él dijo. Y en el contexto que lo dijo, hablando del filibusterismo, etcétera, y después que estaba diciendo, mira, los demócratas prometieron y no lo hicieron. Pero si ellos lo prometieron, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer primero que ellos. Y ahí usa el ejemplo de Israel. Israel atacó primero y yo estuve a cargo de eso. Pero entonces le han querido dar 1000 interpretaciones al tema, pero él habla claro. Yo no sé por qué le cambian los muñequitos a lo que dijo. Estoy 100% de acuerdo, Ajisa. Y eso es lo que quería aclarar, de que utilizaron la frase a media. Tan... Usaron la primera parte, Yo, yo no pero quisiera usar no lo segundo que él dijo. sí, yo no quisiera usar la palabra adecuada, pero hay que ser tan desgraciado, ¿verdad? Para venir y usar la mitad y no usar Canallas. la última mitad, pero son canallas. Ciertamente, esa es la prensa local, así es la prensa local. Y te voy a decir otra cosa. Si hubiese sido verdad, que no es verdad, porque ya ese contexto está claro, y eso es lo que primero quería decir. Pero segundo, Hitza, si eso fuera verdad, ¿sabes quién es el culpable? El Partido Republicano local, el club social que tienen, como si fuera una fraternidad masónica, una fraternidad Rosa Cruz, ahí ellos reunidos tras bastidores a beber vino y ron y whisky, y no hacen el trabajo que tienen que hacer, el trabajo que los demócratas llevan haciendo desde la década del 70, ¿ok? Y vamos, y Muñoz lo hizo con los demócratas desde el 60 y desde el 50. ¿Me siguen? Entonces, aquí el Partido Republicano no hace nada. Y es lo que lo he dicho con Torres Nolasco aquí, lo he dicho con Francesca, lo he dicho contigo, tú lo sabes, y vengo insistiendo. Nosotros tenemos que tomar, los republicanos, nosotros, lo que tú has venido haciendo con gente que tú conoces, ¿verdad? De ir y hacer manifestaciones con la bandera en ciertos lugares, oponerse a unas cosas, venir aquí el mensaje de 2 viejas copuneras diciendo, ay, yo no quiero ejercicios bélicos aquí, y entonces, no, allá ustedes le llegan con un montón de gente con bandera americana. Bueno, pero si mis hijos están aquí, y mis hijos son los que van a ir a Venezuela, a librar a Venezuela de ese narcodictador, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Republicano y que no hace, y cada vez me enerva más, ¿verdad? Y te estoy diciendo en el supuesto de que si eso fuera verdad, la culpa la tendrían el Partido Republicano local por no hacer su trabajo. Aquí, Pero aquí, obviamente, aquí,
La hay un aclaración está punto hecha. bien clave y yo quisiera escuchar a Francesca también, pero aquí hay un punto. Los independentistas utilizan los medios de Nueva York y ciertos medios, ¿verdad?, que están a favor de la independencia y de las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nida Velázquez para promover la independencia y los cantantes y usan todas estas cosas. Entonces, los demócratas tienen sus foros también y el propio Partido No Progresista le abrió las puertas para que ellos tengan la visibilidad que les dé la gana. Los republicanos, e inclusive la propia gobernadora, ve que están atacándonos con toda la fuerza y ven que están atacando a Donald Trump y al movimiento republicano y no abren la boca. Se callan, no hacen una comunicación. Entonces, ahora mismo hay un sinnúmero de medios que uno podría visitar y sacar una entrevista con Carson, con Ben Johnson, con diferentes personas que están bien arraigadas al Partido Republicano y que escuchen quiénes somos los puertorriqueños, que hemos ganado 3 plebiscitos, que la mayoría somos republicanos, somos conservadores. Pero como no se atreven a hacer ningún movimiento, pues claro, ¿qué piensan ellos? No, la estadía para Puerto Rico no es buena. Pero eso no es lo que él ha dicho. Él dijo bien claro, ellos solo querían dar, yo lo doy primero, el que da adelante da 2 veces, yo lo hago primero. Y yo lo hago, Claro. entonces usa el ejemplo de Israel e Irán. Y dice, yo gané y eso lo hice yo. Así que yo sé hacerlo también. O sea, y le está dejando saber, porque recuerda que él también pedía que tumbaran lo del filibusterismo para acabar con el cierre. Y muchos le decían, no, no hagas eso porque le estás dando a puerta, le está abriendo la puerta para un montón de cosas, incluyendo la estadía para Washington, D.C. Fíjate que él menciona Washington, D.C. y Puerto Rico, pero a Washington, D.C. ellos no le quieren dar la estadía tampoco. Pero es Bueno, porque obviamente es la es capital y que, se supone que esos terrenos pero, ¿sabe lo fueron que pasa? cedidos Exacto. Hay, para algo que hay, no lo pueden hacer Estado. hay una Pero como prohibición él no lo constitucional. aclara en ese comentario, pues parecería que él dijo, yo no quiero la estadía para ninguno de los dos. Porque él no aclaró el comentario. ¿Por qué? Porque él no está hablándonos a nosotros. Ese mensaje era para su gente, para los republicanos, para los congresistas. Él está hablando en ese momento del tema del filibusterismo y usó el tema de Puerto Rico, pero no era como para aclarar. Pero sí para mí es importante que el tema de la estadía esté en la boca del presidente de los Estados Unidos y que por fin no están hablando de la estadía para Samoa, ni para Islas Vírgenes, ni para ninguno de los otros territorios, están hablando de Puerto Rico Claro. y es la primera vez que abriendo ¿verdad?, un congreso, abriendo un presidente, ha hablado varias veces del tema de Puerto Rico en su primer año, lo que nunca. Francesca. Estamos, ajá, Bueno, Francesca, sin duda, yo coincido con Francisco, yo creo que es un asunto de ser más vocales, ¿verdad? Eh, Mira, este asunto que dice Francisco de las medias verdades en la prensa es un asunto que el presidente del Senado ataca a menudo, ¿verdad? Le guste o no su estilo, es algo que él viene atacando justamente por eso, porque es la desinformación y llevar el mensaje a medias, ¿verdad? Con el ánimo de manipular y encender pasiones donde no debería y pareciera ser que este es otro episodio más de esos mismos. ¿Verdad? La realidad es solamente una, no, no hay, yo creo, necesidad de cortar el cuento, cada uno que llegue a sus propias conclusiones. así es, así es. Bueno, de ahí yo creo que debemos pasar, Francesca, a, Isa, a la cuestión del caso de Wanda Vázquez, a los efectos de, y a mí me dio mucha risa eso, me dio mucha risa porque yo no sé, estamos en noviembre. Yo siento la presión del trabajo más fuerte y en diciembre, o sea, básicamente yo voy a estar trabajando hasta la despedida de año, ¿verdad? Y entonces yo veo Pero mucho trabajo por la cantidad de casos que están surgiendo o por la cantidad de protocolos que han inventado no, nuevos. no, 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 Ok, de que hay trabajo, ¿verdad? Y a ok, Dios ahí está gracias, bien. eso está muy bien. Amén. Y, y, Gracias a Dios que hay y, trabajo. y a Dios gracias. Lo que pasa es que yo voy a esto, y es que en el caso de Wanda Vázquez, se Vacaciones. radica, se radica una moción en conjunto, los coacusados, ¿verdad? En el caso de Wanda, y me refiero a Julia Herrera Bellutini y Mar Rossini, junto con la Fiscalía Federal, diciendo, mira, vamos, la vista de esta sentencia está para el 10 de diciembre, pero vamos a transferir la vista para otra fecha, a finales de enero, porque en diciembre hay muchos días de fiesta, hay muchos días feriados, que yo sepa, pues son tres, digo, son dos. Es más, uno, Navidad, vamos. Y usualmente el gobierno da el 24, el gobierno da el 31 con carga de vacaciones regulares y luego ya en enero entramos al día 1. Que yo sepa, en diciembre se trabaja todo el mes. Entonces, en enero yo creo que hay más días feriados,
que en diciembre, Francesca, porque tenemos Año Nuevo, Oye, tenemos Reyes y creo que tenemos creo que dos es ilustres, Luther King, creo que sí. y hay otro más. Así que me parece a mí que es como que, obviamente, lo que quieren es desvincularse en el caso de Wanda Vázquez, eh, y ver en qué manera que la brasa y el fuego ataque a Wanda Vázquez, que tiene hasta el 17 de noviembre para radicar su moción en oposición a la solicitud del Ministerio Público, ¿verdad? De que su sentencia del año sea en cárcel y que sea en probatoria, que ya tú y yo hemos dicho que esto ciertamente es un abuso de poder, de autoridad, y que vamos, al fin y al cabo yo sé que le toca a la juez, pero a mí esa juez no me da buen presentimiento, no me da no tengo ningún buen good No hay feeling mucha con ella. expectativa. Exacto, no tengo ningún good feeling con ella, a mí no me gusta, y yo tuve una experiencia con ella particularmente, a mí no, para nada, este, y no sé, me parece como todo tan sospechoso que me pone paranoico, Francesca. Dime tú qué tú piensas de eso, de que como que en diciembre hay mucha fiesta y no es un buen momento, no es un buen mes para dictarle sentencia a mis clientes. Creo que mejor es enero, Finales de enero, finales de enero. finales de La, enero, la solicitud 27, 28 o 29 de enero o cualquier otra fecha posterior a esa. posterior. Pues hay que ver, yo coincido contigo en el asunto de que no nos da muy buena espina el asunto con la juez. Me parece que el caso ha sido para ella antipático y ha quedado manifiesto con las declaraciones que ha hecho y las órdenes que ha hecho. Recordemos que la otra vez no permitió que fuera la vista virtual, el regaño que le dio, ¿verdad? Las mociones aquellas aclarando por qué se había declarado culpable. Y ahora, pues habrá que ver, porque sabemos que la Fiscalía Federal lo que pidió para la gobernadora Wanda Vázquez fueron 12 meses en cárcel. Pero Así como es. bien señalas aquí, los coacusados están en un ejercicio en contubernio con la Fiscalía, porque fíjense que son mociones conjuntas para Ajá, ajá. que ellos sea a finales de enero o una fecha posterior que reciban, ¿verdad? La sentencia. Así que habrá que ver. La realidad es que la vista de sentencia de Wanda Vázquez sigue en pie para el 4 de diciembre. Ahí no ha habido modificación ninguna. Habrá que esperar a ver qué es lo que la juez decide, pero como bien indica, ya tiene hasta el 17 de noviembre para oponerse a la solicitud que hizo la fiscalía. Habrá que esperar a ver, pero a tomates no huele esa solicitud que como bien dice Francisco, vamos a festejar toda la Navidad hasta las octavitas porque es al Exacto. final del mes de enero. O a menos que quieran, bueno, ahí puede haber quizás alguna resignación en términos de que, porque yo no sé qué está recomendando en términos de estos dos, ¿verdad? Yo no sé si la recomendación es la misma, yo particularmente no lo sé, si tú tienes No, luz en cuanto a eso, Francesca, pues bien no he recibido, leído nada de eso. Me pero me, parece que lo más ¿verdad? Público ha sido lo de la exgobernadora, pues exacto, atención a su figura. exacto, y entonces lo que es básicamente yo me despego de ella, estratégicamente hablando, yo me despego de ella y a ella que le caiga el fuego, ¿ves? A ella sea quien la castiguen. Claro, Y en a el mí, asunto mediático también, porque claro, la gente a quien está atenta realmente es ¿verdad? A cuál es el desenlace con relación a la exgobernadora. exacto, exacto. Y a un caso que no tenían, porque si tú puedes decir que si hay charlatanes en este caso, si había lo que le llamamos mens rea, si había mente criminal, eran estos dos charlatanes, porque estos Ajá. dos sí querían que la gobernadora cayera, la exgobernadora, ¿verdad? En sus redes y no cayó. Y esa es mi percepción, esa es mi percepción de los hechos. Y mi percepción de los hechos es que no tenían caso ¿verdad? Contra Wanda Vázquez, pero vamos, estos sí para mí tenían toda la intención, toda la preparación, todo el conocimiento, todo el propósito y todo ese lenguaje legal de intención específica que puede tener un delincuente para cometer el delito. Julio Herrera Bellutini y Mar Rossini, ¿verdad? Así que yo, a tomate no me huele esto, no me gusta, ¿verdad? Y yo estaría, pues, ojo avisor a esto, a mis amigos que están allí.
en la defensa de Wanda Vázquez porque me parece que hay algo ahí. Entonces, otra cosa, nosotros obviamente no nos pudimos reunir el 31 para la fecha del 31 de enero, que era el 3 de noviembre, no pudimos transmitir por situaciones nuestras particulares, pero ese día, que aquí le llaman el Día de las Brujas, ese día, ¿verdad? El Tribunal de Dejaron. Apelaciones bajó con una decisión que cuando yo lo vi, yo sé y te aseguro que cuando esa enmienda ocurrió, nosotros lo hablamos aquí y dijimos que ese articulado era inconstitucional, ¿verdad? Era inconstitucional. En su redacción yo no tengo ninguna duda de que el Tribunal Supremo, al declarar el artículo 93E5 del Código Penal inconstitucional, el feminicidio, lo hizo correctamente, ¿verdad? Un panel especial del Tribunal de Apelaciones. ¿Y por qué pienso esto? Bueno, porque me estás creando. Mira, vamos a explicar primero en el contexto en que se da, ¿verdad, Francesca? Esto es un individuo que es un caso que surge en esta jurisdicción, acá nosotros, ¿verdad? En Ponce, porque los hechos fueron en Villalba, y Villalba, pues pertenece a Ponce. Y esto es un caso donde este individuo, Luis, que lo reseñamos aquí también, Luis Raúl Santiago Alvarado, lo acusan de darle muerte a su esposa y en Villalba, Mildred Beatriz Colón, ¿verdad? Y obviamente radican el cargo de feminicidio con el cargo de la ley de armas y plantean la desestimación bajo ese estatuto, ¿verdad? Que ese estatuto es inconstitucional. Ese artículo 93G5 del Código Penal. ¿Y por qué? Bueno, dicen que porque es vago, lo que le llaman vaguedad legal, Mm. ¿verdad? Viola la presunción de inocencia y es un discrimen por razón de sexo, y yo no tengo duda que es vago, que discrimina por razón de sexo, ¿verdad? En términos de cómo viola la presunción de inocencia, no lo veo, pero no he leído la decisión, tengo que leer la decisión, pero por encimita mi apreciación es la siguiente, ¿verdad? En su redacción, ese artículo dice que es asesinato en modalidad de feminicidio. Lo que quiere decir esto, miren, para que la gente sepa, ¿verdad? Hay tres modalidades del asesinato. El asesinato en primer grado, el asesinato en segundo grado y el asesinato atenuado, ¿verdad? El asesinato atenuado es lo que se llama en los estados el manslaughter, y es el asesinato que ocurre en medio de un heat of passion, de súbita pendencia o de arrebato de cólera, ¿verdad? Y que esa súbita pendencia y ese arrebato de cólera lo ocasionó la víctima en el autor del hecho criminoso, porque no es tampoco que sea el arrebato de cólera se produce en el autor por una cuestión unilateral en la mente del autor, ¿verdad? Tiene que haber actuaciones provocadas por la víctima que hagan que ocurra ese arrebato de cólera o súbita pendencia. Pero entonces este articulado viene y dice, no, mire, si usted mata a cualquier mujer, ¿verdad? Usted imputa la modalidad de homicidio y si se da dos razones, que se hayan realizado actos o manifestaciones esporádicas o reiteradas de violencia. Mira qué pantalones. Si son esporádicas o reiteradas de violencia, ¿y qué es violencia? Pues cualquier cosa. Cualquier discusión que usted tenga con su señora, está usted entrando en la comisión de manifestaciones esporádicas de violencia. Olvídese, porque le dice más, eso es con independencia de que los hechos fueran denunciados por la víctima o no. ¿Ok? Usted puede traer pruebas y no tiene que traer pruebas de que vinieron al tribunal, pero otra cosa yo te digo a ti, Francesca, ¿verdad? Tú sabes, la regla 404 de evidencia, que es la prueba de carácter, ¿verdad? La prueba de carácter. Si yo no abro la puerta al carácter bajo ninguna circunstancia, entonces se supone que nadie me la abra. Pero no, esto le dice, porque siempre va a ser el acusado el que decide si abre la puerta o no. Eso se llama la doctrina de abrir puertas, ¿verdad? Open the door doctrine. Esa es una doctrina muy vieja que nos viene del común lo americano. Pero la cuestión es la siguiente. Si usted no la abre, nadie tiene que abrírsela, ¿verdad? Lo que quiere decir es, si usted no habla del carácter de nadie,
en el juicio, el abogado de defensa, pues nadie puede hablar del carácter de su cliente. Pero en este caso dice, no, 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 traiga prueba del carácter, tráigala, traiga actos, aunque sean esporádicos, aunque no hayan sido denunciados, traiga prueba de carácter. Y entonces, probado eso, y probado que Primer es una grado. mujer la muerta, es un primer grado y son 99 años, no matter what, solamente en la muerte. Eso sin contar las armas, sin contar que el hecho de que la muerte misma va a conllevar una duplicación de las penas en el delito de armas, ¿verdad? Todo lo que esto implica, todo lo que esto implica. Y entonces, vamos, con los casos que vienen ya mismo, yo voy a seguir trayendo unos ejemplos, ¿verdad? De cómo es que se dan estas cosas. Este, pero no quiero que se diga que yo soy un machista en términos, ¿verdad? De lo que estoy pensando. Porque es que no me puedes crear un superhumano. Es como cuando me dices a mí que es asesinato en primer grado o matar a un homosexual. Por el hecho de que es homosexual. Y lo que condujo a esa muerte fue el prejuicio del acusado porque quería matarlo por el hecho de ser homosexual. Porque eso se lo puede inventar cualquiera. Es muy probable ¿verdad? Que lo que llevó a matar a ese homosexual no sea el hecho de ser homosexual. Fueron otras consideraciones. Vamos, las que sean, las que Ujú. fueran. Es más, vamos a ponerle un homosexual que está con otro homosexual, que son dos homosexuales, ¿verdad? Que están juntos, y el homosexual víctima lo traiciona con un tercer homosexual. O con una mujer, vamos, lo traicionó. Y el homosexual lo mata. Yo creí que ibas a ser mío nada más. ¿Lo mató por el hecho de que el homosexual lo traiciona y por el hecho de la homosexualidad? Sí, lo mató por ese hecho. Pero es un prejuicio a la homosexualidad. Pues no, no es un prejuicio. Depende de cómo veamos, ¿verdad? Estas son cosas muy peligrosas. Son conceptos de la ideología de género difíciles de manejar en términos, ¿verdad? De cómo son las cosas. Y vamos, esta es mi concepción de esto y te escucho, Francesca, en términos Lo, de este delito. lo habíamos hablado aquí, eso puede no, está recogido ya. En el asesinato a primer grado no había ninguna necesidad de particularizar el asunto del femicidio, como se hizo, ¿verdad? Eh, los elementos del delito probados constituyen un asesinato en primer grado con una pena, con una consecuente pena de 99 años. Es como lo que dice Francisco, esto no es un asunto ni del superhumano ni del prejuicio. Es el asunto de particularizar tanto el asunto de la violencia contra la mujer que a veces se raya en lo absurdo con relación a... Mira este mismo caso. O sea, la realidad, que esto ya nosotros lo habíamos hablado aquí y no creo que haya muchas sorpresas. Eso fue el Tribunal de Apelaciones y me parecería a mí que el Tribunal Supremo pudiera estar en posición de confirmar lo que ha dicho el Tribunal de Apelaciones. Mira, tú sabes, y yo, esto, filosofando acá en derecho, ¿no? En el 2012, tú sabes que se aprueba un nuevo Código Penal, que deroga el Código Ujú. Penal del 2004, que ese fue el que derogó el Código Penal del 74, que a su vez el Código Penal del 74 derogó el del 1930, y así sucesivamente vamos hasta que los españoles fueron los primeros que trajeron un código aquí, ¿verdad? Pero en ese orden, en el año 2014 hubo muchas enmiendas al Código Penal, ¿verdad? Y una de las cosas que se enmendó es el elemento subjetivo del delito, ¿verdad? La mens rea, lo que nosotros llamamos la mens rea. Atención. Y te acuerdas que hablábamos de intención, los delitos se cometen ¿verdad? Por dos razones, o por intención criminal o por negligencia criminal, ¿verdad? Y hay varias dimensiones, porque la negligencia criminal no es mera negligencia, ¿no? Y vamos, y ahí en aquel marco de hecho, de la mens rea de ese momento, pues uno podía hablar de primer grado, segundo grado, asesinato atenuado, o el llamado homicidio voluntario. Pero cuando en el 2014 se adopta la mens rea, el elemento subjetivo del Model Penal Code para hablar de propósito, conocimiento, negligencia Ordinariamente. temeraria, ¿verdad? Temerariamente. Cuando tú hablas de eso,
pues ya como que el segundo grado para mí dejó de tener sentido. Dejó de tener sentido porque, primero, ya el Tribunal Supremo había hecho unas expresiones en la década del 40 cuando decía que la premeditación puede ser tan rápida, puede darse tan rápido como le toma al pensamiento convertirse en acción. Bueno, pero más con este delito, más con este nuevo código. ¿Para qué tú quieres un segundo grado? ¿Dónde está la diferencia? Porque la deliberación era el elemento. ¿Cuán grande era la deliberación, verdad? Para llevarlo a primer grado y segundo grado y diferenciarlos, ¿verdad? Básicamente había que probar un homicidio para que te lo bajaran a segundo grado. Vamos, estoy filosofando mucho, pero yo no veo ahora cómo rayos veo sencillo probar un primer grado, punto, vamos. No, no, Ujú. no veo, es como que probar un primer grado no es algo difícil. Entonces no tienes que ponerte con la idiotez de legislar ese artículo como lo legislaste, permitir prueba de carácter que bajo otras circunstancias sería inadmisible, ¿verdad? En circunstancias, eh, vamos, ordinarias, ¿verdad? Sería prueba inadmisible. Así que esa es mi preocupación, ¿verdad? Porque estamos llegando, yo hablaba con alguien el fin de semana, ¿verdad? En términos de, wow, es que Trump y Milley han sido tan recalcitrantemente de derecha que es un absurdo. Es que hacían falta. O sea, ya para mí Europa no tiene salvación. Europa está de la liberalidad, está en el libertinaje y le gusta, ¿verdad? Allí migran poblaciones de ciertos países del mundo que no respetan los derechos de las mujeres y que nosotros como occidentales respetamos los derechos de las mujeres, que hemos dicho desde mediados del siglo pasado, no hay ninguna, ¿verdad? Vamos, del primer tercio del siglo pasado, las sociedades occidentales han equiparado los derechos de la mujer a los del hombre. Yo hoy no estoy diciendo que eso no fue sin esfuerzo, ¿verdad? Sin lo que implica reconocer derechos, ¿verdad? Pero la cuestión es que los reconocemos. Entonces ahora, con este libertinaje que hay en Europa y el libertinaje migratorio y con civilizaciones que no respetan esas cosas, que para ellos pues tapo una mujer, le dejo más que los ojos, ¿verdad? Se casan con cuantas mujeres les dé la gana, hacen lo que les dé la gana con ella, porque básicamente la mujer es un objeto sujeto a apropiación, un bien mueble, básicamente, pues me parece a mí que la única salvación que hay del mundo está en América, y está en Argentina y está en los Estados Unidos, está precisamente por el conservadurismo que ha venido, porque es que la verdad esto está al garete, y eso es lo que me refiero con este tipo de legislaciones de ideología de género. Digo, cualquiera me van a atacar, pero bueno, no, estoy dispuesto a coger los cantazos, Francesca. Mira, hablando de eso, te escucho el caso ese, porque quiero dar un ejemplo con ese caso mismo, con el caso de Mayagüez la semana antipasada, de este individuo que Ah, llega al cuartel con el al cadáver cuartel. de la mujer. Te escucho a ti en cuanto a ese caso. Sí, es Quiero hablar de eso. un joven de 18 años, responde al nombre de Lian O'Neill Rodríguez Asensio. Él llegó el viernes en la madrugada, hace 2 semanas, a la comandancia de Mayagüez con el cadáver de su novia en el carro y alegó que ella se había disparado accidentalmente. El arma no apareció, ¿verdad? Pero le radicaron cargos por femicidio justamente y le fijaron una fianza de $400,000. No la pudo prestar y está en las cucharas ahora mismo. ¿Verdad? La policía fue bien escueta a hablar de eso, no dio detalles de si había confesado o no, pero las manifestaciones que hicieron es que había prueba contundente contra él, que le iban a erradicar y en efecto lo hicieron. La vista preliminar ya es para el viernes, para este viernes 14. Eh, y esencialmente los hechos que se conocen son tan escuetos como eso, que él llegó al área del retén informando que había tenido una situación con su pareja en el carro y se le disparó el arma de fuego. Ella resultó herida mortalmente
que no tenía licencia y que el arma era ilegal. Eso es lo que el capitán Carlos Candelario, que es director del CIC, manifestó a la prensa. Mira, ahí parece, en ese caso, cuando yo tomé derecho penal hace muchos años, ¿verdad? Sin la práctica, yo estoy hablando de pura teoría, pura teoría. Cuando yo tomé derecho penal, a mí me decían, si usted ve a un hombre con el cadáver de una mujer al lado ensangrentado y los dos ensangrentados, eso no es suficiente para imputar un asesinato. Pues claro que no, no hay duda, digo, no hay duda de eso, todavía eso es así, ¿verdad, Francesca? Pero yo creo que los tiempos cambian. Y si un individuo llega como dice el caso, como dicen los que lo reportaron, ¿verdad? Los que reportaron el caso, pues llegar al cuartel de la policía con el cadáver de tu novia o de tu esposa o de tu amante. Ese hecho de por sí no admite una imputación por asesinato en primer grado. Eso de por sí no lo admite, ¿verdad? Entonces empieza una cosa. Un capitán dijo una cosa, un inspector dijo otra, porque a veces dicen que ella misma se le zafó el tiro. Después dicen que a él se le zafó el tiro. Después que ella se pegó el tiro. Y son tres versiones de la policía, porque no sabemos si el tipo confesó o no. Yo te puedo decir en mi experiencia, estos son delitos que confiesan. Siempre, en el 95% de los feminicidios, pero vamos, como son de verdad, asesinato en primer grado, esposo contra su esposa, eh, eh, cuando yo era fiscal, en el 95% de los casos me confesaban. Eh, eh, y lo decían, "Bueno, la maté". Y me contaban, es cuestión de tú sentarte con calma, hablar con el individuo porque usualmente esta gente quieren hacer las paces con su conciencia y vamos, y confiesan, es una realidad. Ningún fiscal me puede venir con otra historia que no sea esta. Así que yo supo que ahí ese tipo confesó, ¿verdad? Pero entonces no quieren decir nada. Esos son los casos porque la policía se distingue por otra cosa y es por hablar de más, Ujú. ¿entiendes? El caso de Este, Antonesca justamente tiene que ver con eso. claro, 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 es por hablar de más. Entonces en este caso es sorprendente que hablan de menos, pero vamos, si radicaron y hubo causa, ¿verdad? Por asesinato en primer grado, créame a la gente que me escucha que no es meramente porque usted llega al cuartel con un cadáver, le pueden imputar eso. No, no. Porque, pues, yo quizás si a alguien agonizando en la carretera con un par de tiros, lo monté en el carro y lo llevo al hospital, pues lo de que me dicta mi conciencia. Con eso no me puedes imputar un asesinato a mí, porque entonces mejor le digo a la gente, déjenlos morir y ya. Y usted tiene, si eso fuera, ¿sabes? Si la noticia como está redactada era fuera la realidad ¿verdad? En una investigación criminal. No, no, eso no es así. No es así, ¿verdad? Pero pues, yo estoy casi seguro que el tipo confesó. ¿No? Como el caso de Guayama, las cosas ocurren más o menos. Esto que ocurrió en Guayama, también el día de Halloween, los dos fueron el día de Halloween, que como dije, no pudimos transmitir, pero ese Francesca de Guayama, te escucho también para seguir abordando a la discusión. Este es un hombre, creo de 36 años, que aunque asesinó a su pareja, aparentemente llevaban algunos 3 años de relación. eh, los vecinos escucharon una discusión, aparentemente unos ruidos, nadie llamó a la policía. Este señor trabajaba para el municipio de Guayama, no se reporta a trabajar, llaman y no responde nadie. Hacen el mismo ejercicio con su familia hasta que en horas de la tarde, creo que eso de las 5 de la tarde, llegan a la residencia y se dan, ¿verdad? Con la escena que la policía ha catalogado como un asesinato suicidio. Esos hechos son, como dice Francisco, del día de Halloween, fue esa noche, pero no fue hasta el sábado, hasta el día siguiente, que entonces encontraron los cuerpos. Él tenía 34 años, no 36, y ella 26. Ambos tenían hijos.
Así que, y él tenía aportación, ¿verdad? Licencia para portar armas. Así es el caso. Y entonces, eso, yo lo vi muchas veces. Individuo mata a su esposa por razones que sean. Matan desde lo más absurdo. Digo, nada justifica la muerte de nada, ¿verdad? Pero hay cosas que uno puede decir como fiscal es comprensible, ¿verdad? Es comprensible, no justifica la muerte, ningún hecho justifica la muerte, a excepción de la legítima defensa, ¿verdad? Eso estamos claros todos como Mm. abogados, ¿verdad? Pero hay cosas que son comprensibles y cosas que son incomprensibles, ¿verdad? Este, y, y, y vamos, eso uno lo ve mucho. El individuo no confiesa, sino que de repente, a rayos, la maté, ¿qué voy a hacer sin ella? De repente empiezan a pasarle muchas cosas en la mente al individuo. No me voy a coger la cárcel ahora, no sé qué hacer sin ella, ¡boom! Y se vuela la cabeza. Eso usted la ve mucho. Eh, a veces dejan hasta notas, pero ese escenario es bien frecuente. ¿Ves? Y eso, usted, cuando a mí me tocó el primero, yo llevaba como una semana y media, no, embuste, llevaba como 6 semanas de fiscal y era mi primer turno. Y el tercer día del turno, yo trabajé en Ay Bonito, entonces me decían, ahí no pasa nada, tremenda jurisdicción, ahí no pasa nada. Tuve muertos todos los días en mi primera semana y eso, no quisiera saber yo lo que trabajar entonces en ese momento, que después corrí 8 fiscalías, ¿verdad? Trabajar en Ponce, trabajar en San Juan o trabajar en otra jurisdicción. Pero recuerdo que mi tercera escena fue así. ¿Verdad? Y muchas veces vi eso, individuos que se volaban la cabeza. Por eso usted lo ve con mucha frecuencia. Eso es lógico. Lo anterior de imputar un asesinato, primeramente usted llegar a una comandancia con un cadáver, eso no es suficiente. Así que la prueba es algo más que eso, es algo mucho mayor que eso, ¿verdad? Este, este otro caso, a mí también que se reportó una semana antes y lo dejé ahí porque me pareció tan y tan atroz. Ande. Porque yo sí te puedo decir una cosa. En mis 16 años como fiscal, que yo creo que fueron bastantes, vi muchas cosas, pero esto yo nunca lo vi. Esto que nunca lo vi, Francesca. Y esto es un caso de un policía y su Salvaje. familia, ¿verdad? Que fueron acusados a nivel federal de trata humana, de Ujú. esclavitud, ¿verdad? Eh, donde la víctima imputa el indictment, ¿verdad? Que recibió abuso físico, pero de una cosa brutal. Este, Era era, incapacitada también. ¿ah? Y era incapacitada. Era incapacitada, la tenían de esclava, la ponían a dormir con los gallos y las cabras afuera, en cobertizo. Este, y el acusado es una familia, acusa a un policía municipal de Carolina. Estoy correcto, ¿verdad, Francesca? Ah, Su sí. esposa y Y su su hija. hija, ¿verdad? Las arrestaron el 21 de octubre. La noticia sale publicada el 22 de octubre. Lo publica la agencia F, pero lo vi en primera hora. Y los acusaron de trata humana por mantener como esclava, trabajando, haciendo trabajo forzoso, agrediendo y robando a esta mujer discapacitada. Les robaban Este, el seguro social. Le robaron el seguro social y hay que decir los nombres. Este tipo, el policía municipal se llama Enrique Gutiérrez Rivera, 54 años tiene este charlatán. Su esposa Luz María Peña López, de 55, y su hija Tatiana Correa Peña, de 36. ¿Ok? Esas eran la gente. Y la acusación decía, la acusación federal, decía que esposo y esposa, Peña López, Correa Peña, no, esos son mamá e hija, mamá e hija. Ujú, ujú. Pero obviamente esto a ciencia y paciencia del policía municipal, este charlatán. Este, Golpeaban a la señora, la restringían físicamente, la amenazaban con violencia, la esclavizaron, la aislaron, le denegaron el uso de higiene y cuidado médico. O sea, esta señora no veía médico, no se bañaba, no le compraban ni toallas sanitarias, ni artículos de primera necesidad, ni Y cepillos de dientes, medicamentos. ni medicamentos. Bueno, una cosa brutal, brutal. Este,
Entonces, la tenían, además de trabajar en la finca y eso, trabajaba, ¿verdad?, en trabajos domésticos en la residencia. eh, le robaron el seguro social como dijo Francesca. eh, Además de amenazarla con violencia, imputan la acusación, ¿verdad? Que policía, digo, Peñalope, mamá e hija, perdóname, la golpeaban Penélope. con correa, con escoba, con cable, la encerraban, la forzaban a dormir en un espacio junto a gallos y cabras. Este, bueno, una cosa espantosa. No, y la Entonces, describe, la noticia la describe como ah, una anciana. yo te digo una cosa, a nivel estatal, a nivel federal el delito tiene 20 años. Solo queda ganas de llorar. A nivel estatal ese delito tiene 99. La trata humana tiene 99. Nosotros aquí en Puerto Rico a nivel local, Es una ¿verdad? barbaridad. Y yo te digo, una de las cosas que yo hacía, Francesco, cuando yo era fiscal de distrito, empezamos, y esto fue cuando yo era fiscal de distrito de Carolina, empezaron los convenios con Fiscalía Federal, convenios que existen hasta hoy, nos sentábamos, los fiscales estatales y los federales, eh, ¿verdad? Y esto antes de que se discutiera el caso de Sánchez Valle, para no duplicar esfuerzos, porque antes de Sánchez Valle, tú podías acusar en cualquier jurisdicción y se procesaban y no había un problema de doble exposición hasta que se resuelve Sánchez Ah, Valle, ¿verdad? Que eso lo hemos discutido aquí, más dedicamos un programa exclusivamente, ¿te acuerdas?, a discutir esos casos insulares hasta Sánchez Valle. Y lo que quiero decir con esto es que por una cuestión de comity, más o menos de cortesía jurisdiccional, pues yo lo que hacía era que si yo veía un delito que en la jurisdicción federal tenía más años que en la local, pues lo pasaba. Habían unos que ellos se iban a llevar por en jurisdicción original, ¿verdad? Este, Hay otros que por la cuantía, pues siempre pues tenían que ser 90.000 o más para pasarlo para allá. Si era menos, aunque son centavos, 89.999,99 se quedaba en la jurisdicción local. Y así, habían unos convenios, ¿verdad? Pues este delito no era para procesarlo a nivel, eso es para que se quedara a nivel local y procesarlo a nivel local, porque es esto una es para barbaridad. fundirlo. Y esto es una cosa, te escucho a ti en cuanto a esto, pero nunca había visto esto, Francesca, nunca en mi vida, nunca. No, no, eso es una barbaridad. Los hechos ya tú los describiste, pero me parece más grave todavía el asunto que la noticia describe a la víctima como una anciana, ¿verdad? Donde la salud es más precaria y donde probablemente la asistencia médica es mucho más necesaria. Pues esta señora no tenía acceso a médicos, a medicamentos, a higiene, a nada, ni siquiera tenía un lugar digno donde ella pudiera dormir. Eh, y lo que dice, me parece que hubiese sido lo lógico, ¿verdad? Que tuvieran que enfrentar una pena mayor aquí. Y me parece escalofriante. No solamente lo que pasó, la barbaridad que fue una familia completa, que nadie tuvo conciencia de darse cuenta que eso estaba mal. Era el papá, la mamá y la hija de 36 años. Así es, así es. Pero una cosa brutal. Y entonces, obviamente, el caso que sigue pegado, como dicen por ahí, el caso de Ibonito, el caso de Elvia Cabrera y su hija Antonesca, ¿verdad? Sabemos que se celebra una vista preliminar. Sabemos que una juez de ahí bonito en vista preliminar encontró causa, explicó su fallo, cosa que yo no le aconsejo a ningún juez, pero hay jueces que no, ¿verdad? Aquí hay televisión y no sé, pero ella viene y explica eh, que en el desfile de pruebas, en relación a Elvia Cabrera Rivera, que es la mamá de Antonesca, la señora esta explotada de 40 años que tiene la vida bastante luce bastante desgastada, ¿verdad? Este, pues la juez dice que la prueba testificar estableció que la madre de la muchacha, eh, eh, en el medio de los hechos que se describen como una pelea, opta por buscar un objeto con su cartera. Eso yo no lo entendí. Opta por buscar un objeto con su cartera. Objeto que según una de las testigos le facilitó a su hija, Antonesca Vilés,
y fue entonces lo que provoca la muerte. Ese es básicamente el razonamiento. O sea, si el, el meramente pasar el arma homicida, que yo no vi a nadie describirla, yo sí vi a una decir que vio algo que era como del tamaño de un bolígrafo, ¿verdad? Que era punzante, pero no hace una descripción como que satisfaga la conciencia, vamos, porque esto es una cuestión de conciencia. Y yo no estoy defendiendo aquí a la señora, ni a la señora con apariencia explotada, ni a su hija, yo no estoy defendiendo a nadie, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que no sé, no me satisface la conciencia la explicación de supuesta arma blanca que se utilizó en la comisión del delito como para decir, ¿verdad? Pero obviamente, eh, o sea, para establecer la transferencia, porque no hay duda de que Antoneshka utilizó un arma blanca para matarla. Porque si usted, con el testimonio del patólogo, eso quedó probado de manera indubitada. Si alguien está espetado aquí, yo pensaba que estaba espetada la mamá, no, pero está espetado Exacto. la muchachita. Antoneshka está espetada hasta el final. Porque le provoca 11 heridas, ¿verdad? Eh, por lo que dice el patólogo, en uno de sus lados, esa arma blanca que se utilizó tenía filo. Por otro lado, era punzante al principio porque cuando penetra, y eso tú lo sabes por el corte, y la entrada, que tiene entradas dentro del cuerpo entre 3 a 5 pulgadas. Por lo tanto, la penetración de esa arma es suficiente para eso. A mí lo que me causó, digo, en términos de probar forma y manera de muerte, muy bien el hecho de sentar al patólogo. Pero lo que me estuvo chistoso, de verdad chistoso, fue la última pregunta que hace la fiscal. No te pierdas eso. No te pierdas eso. La voy a buscar porque es que esto yo tengo que citarlo porque si yo digo esto no me lo creen. El La propósito de fiscal, matar. la fiscal pregunta, desde el punto de vista de usted, que es Ajá. médico forense, el número, mira cómo la pregunta ya la está componiendo. El número, la profundidad de esas heridas permiten, de acuerdo a su peritaje, un propósito de matar, tras que es compuesta, sugestiva y totalmente inadmisible. Tú Ujú. sabes, Tal ese es como cual. quien dice, me pasa un elefante blanco alado por la cabeza y yo no brinqué como un tigre, como decía Exacto. ¿verdad? Don Ay, Miguel padre. Velázquez. ¿Sabes? Pero es así que cuando yo leí esa pregunta, yo quedé así como que anda, anda, anda. Y entonces, pues, pero ahí está, ahí está. Y entonces no, o sea, la contestación del perito, o sea, porque con lo que habías dicho, ya tú tienes el primer grado pues dado, ¿verdad? Pero entonces viene, dice el perito sí que está brutal, porque entonces sí que se metió en la mente también de la acusada y dijo, y cito la respuesta para que no me digan que miento. Yo voy a citar, comillas, comillas, ¿ok? Dice, sí, están en una localización que yo entendería que tienen la intención de afectar órganos y estructuras vitales en una región que potencialmente le pueden ocasionar la muerte a una persona. O sea, le imputó un conocimiento en anatomía a la acusada que probablemente tú y yo no tenemos, bueno, ninguno de nosotros tres lo tenemos. O sea, ella sabía dónde iba a meter eso. Mira, Ay, señor. si tenía de 3 a 5 en el área del muslo y el glúteo, eso no es, eso para empezar, eso no son heridas mortales. Tú Él lo sabes. declara. Y esas no son heridas mortales. No vengas con eso. Ya réstale esas 5, quedan 6, ¿verdad? Bueno, el peor, él declara que solamente una, la capaz de ocasionarle la muerte, que fue la que le perforó el corazón, El corazón. Ajá. Y que colapsó el pulmón el izquierdo, pulmón. Ujú. causó el colapso del pulmón izquierdo. O sea, yo vi eso y decía, ay, a dónde hemos llegado, de verdad, a dónde O hemos sea, llegado. no hay duda que si tú usas un puñal, un cuchillo, lo que sea, un machete para hacerle daño a alguien, tú quieres hacerlo.
pero de Claro, saber claro. exactamente el Sí, punto sí, donde le sí. vas a romper el vaso, el corazón, el pulmón y no sé qué, pues ya ahí como que no creo que en un momento de ira y que tú estás tratando de asesinar a alguien, tú estés pensando exactamente por dónde es que lo vas a Claro. hacer y qué es lo que vas a romper en ese Pero momento. mira, Adajitza, si tú sabes que hace como un mes, cuando empezaron en estas vistas, ya Francesca y yo habíamos dicho con el primer testigo, con las primeras tres testigos, habíamos escuchado las primeras tres testigos y habíamos dicho, aquí hay causa. No tienes que seguir con esto, no tienes que sentar al Exacto. patólogo, no tienes que sentar a la otra, no tienes que, hubo testigos de más. Lo que me parece bien porque la defensa le da oportunidad a relacionarse mejor con el caso, ¿verdad? Ujú. El asesinato está probado, no hay necesidad de ser overkiller, de hacer una pregunta Ya. como esa y una contestación como esa, porque es como que burlesco, es como, Mira, es como pero burlesco. yo tengo que Pero decir vamos, que le agradezco a los que han estado y que están conectados. Y Norberto Rivera nos dice, en algún momento, con mucho respeto, deberían hacer un segmento del maltrato a los hombres y apoyar que se expongan y se use una ley que es para ambos sexos. Muchas veces pasa que este varón se queda callado y de repente explota, causa desafortunada y pues por ahí sigue, ¿verdad? Su comentario donde dice que muchas veces el hombre aguanta, aguanta, aguanta y se calla porque, pues, para no ser la comidilla de los varones cogiendo cantazos en la casa y aguantándole golpes de la mujer y él no quiere darle a la mujer y entonces la mujer abusa y abusa y abusa y cuando él, pues, se tira para atrás, pues obviamente la fuerza, tú sabes que o la va a estrangular, o la va a asesinar o algo va a hacer porque cuando esa ira se mete dentro de la persona no hay forma de soltar. sí, así, eso es una de las tesis, ¿verdad? Lamentable. Pero yo muchas veces, ay, o sea, muchas veces, yo he visto tantas historias en esto. Y yo hablo de esto con Francesca y en los casos que hemos visto, tanto ella como yo, y vamos, Ajá, ajá. este, que hay mucho invento, mucho cuento. Yo he visto inventos de mujeres decir que son maltratadas para sacar al individuo de su casa y meter a otro. Eso yo lo he visto, yo lo he visto. Y la Con más- injusticia de los jueces que no quieren escuchar al varón y automáticamente rápido va para adentro no, sin excepciones te determinan causa por cosas. inmediatas. Me dijo que estaba fea ese traje y yo me Ah, sentí herida psicológicamente. Y va te para adentro. aseguro, y toma, después te mete una fianza y después hago una cosa, ¿sabes una cosa? Hay un concepto ahí que se llaman puntos de exclusión, ¿verdad? Entonces suponte que la muchacha vive en Ponce, trabaja en Cagua, ¿verdad? Su mamá vive en Mayagüez, su papá del que se divorció En vive San en Juan. Arecibo, donde vives tú, Ajá. ¿verdad? Y te pone todo eso como puntos de exclusión. Quiere decir que el sujeto que está acusado tiene que buscar un lugar a media hora de cada uno de esos sitios que probablemente no exista. ¿Me entiendes? Porque te di los 4 puntos cardinales por darte un número. O sea, Es que este, no puede moverse en Puerto Rico porque estaría violando la ley. exacto. Ah, Entonces, como no tienes, como violas la zona de exclusión, pues aunque te ponga una fianza bajita, te va porque fue una preso. tontería, le dijiste que el traje estaba feo y que se No te veía puedo hoy más dejar fea salir porque no que tienes para nunca, dónde ir. no tienes para dónde irte, pues por lo tanto te meto a la cárcel. O sea, así, estamos hablando de esto. Cosas tan absurdas que se dan en esto. Y el Eh, hombre tiene siempre las de perder. exactamente. Esto no lo vas a ver Yo no tenía un lo vas a caso, ver. hoy me estaban hablando de un caso precisamente, un policía que lo desarmaron y todo. La mujer llevaba 3 años pegándole cuerno con un sargento. O sea, con otra persona del mismo sitio, eran policías. Y entonces ella por sacarlo de la casa para irse con el otro y ya estaba embarazada y todo eso, pues le hace la barbaridad y dice que él la amenazó con el arma y no sé qué y qué sé yo. Y el hombre ha ganado el caso, lo luchó y lo acaba de ganar y sé que va a ser reinstalado y todas esas cosas. Pero oye, ¿cuánto pasó ese varón? Sí. O sea, y ella es una carifresca porque ya tiene un hijo de otro. Ella era amante del otro, todo el mundo lo sabía. O sea, y el hombre nunca le puso una mano encima, pero salió perjudicado, ¿no? Eso lo vemos, es Y lamentable. La verdad es que esto es así lamentable. es. Y yo sobre eso escribí en mi libro,
entre culpables e inocentes, que invita a la gente que lo lea, entre culpables e inocentes, crónicas del sistema de justicia. Y hablo de eso, hablo casos realmente bárbaros de violencia doméstica Seguro. Y y hay hablo de otro casos que caso son, de un vecino que la mujer también le pegaba cuernos y él era el que se encargaba de bañar a la nena y al nene, llevarlos a la cama, llevarlos a la escuela, prepararles el desayuno y demás. Y ella lo acusó de que él manoseaba a los niños y de que él tenía algún problema, ¿cómo es? De maltrato infantil. Pues oye, cuando entrevistan al nene, ¿qué el nene va a decir la nena? Pues papá te baña, sí, te baña y te tiene que tocar, pues te tiene que bañar o ayudarte a bañarte o lo que sea, tiene que cuidarte, llevarte a la cama, arroparte. ¿Quién estaba cargándolos y llevando? Y a ese hombre le erradicaron el cargo. El muchacho ya murió, pero terminó loco, usando droga y perdió la mente y perdió la razón. Y no pudo imagínate, volver a ver a sus hijos, etcétera. exactamente. Perdió las amistades, perdió trabajo, perdió todo. Y cayó en droga. Y por ahí estaba hasta que falleció. Y cosas que Bueno, uno ve y uno dice, Dios mío, pero ¿y qué es esto? bueno, yo creo que hemos Yo creo cubierto que sí. la agenda de hoy. Así que nada, agradezco la atención de todos, ¿verdad? En este día y nos vemos evidentemente la semana que viene por aquí, por directo al punto, directo a la justicia, para Así seguir es. analizando, ¿verdad? Los temas. Los casos y los temas Vamos a judiciales, ver tanto con qué federales como estatales. termina el cierre ahora que se supone que termina esta semana. ¿Cuáles Así son las es, decisiones importantes que haya que discutir, ¿verdad? Legalmente para que la gente conozca en qué paró toda esta película de casi así es. 50 y pico, 60 días. Muchas gracias por sintonizar directo al punto. Que la pasen bien, linda noche. Un